y vamos a comenzar nuestro estudio. Ok, entonces esta semana estudiamos la lección 3 de Hebreos, cuyo título es Jesús, el Hijo Prometido. Entonces, y aquí hay algo importante, porque este título se puede interpretar de dos formas distintas. O sea, que Jesús es el Hijo de Dios que Él prometió enviar para redimirnos, o Jesús es el Hijo que Dios prometió engendrar con la carne de David para que Él nos redimiera. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con estas palabras. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el Hijo prometido? ¿Conoce el ángel de la Odisea al santo, el verdadero Jesús, al Hijo de la promesa? Y la respuesta es clara, no lo conoce. Conoce al falso Jesús. Ahora, y esto es un tema muy delicado, justamente porque de esto depende nuestra vida eterna. Si el ángel de la Odisea no conoce al verdadero y conoce al falso, y porque conoce al falso se cree rico, cree que conoce a Jesús, está en una condición terrible. Esa es la causa de su condición. Y en el versículo de memoria de nuestra lección, que se encuentra en Hebreos 1, 2 y 3, como lo vimos en el estudio de la semana pasada, y lo vamos a comprobar poniéndolo línea sobre el testimonio de la ley, los salmos y los profetas, el que aparece reflejado no es el verdadero Jesús, no es el santo del verdadero Jesús, sino es el falso Jesús. Este es uno de los pasajes de la Biblia católica, los cadáveres de los dos testigos, como le llama Jesús, que fueron cambiados por los sabios de Roma para reflejar en ellas a las cosas sacrificadas a los ídolos con las que fue creada la imagen de Apolo, el ángel del abismo, la imagen de Satanás, a la que llamaron Jesús en el dogma de la Trinidad. El dogma cuya primera fórmula fue definida en el concilio inicial del año 325 después de Cristo, uno de los muchos concilios ecuménicos de las tropas, creadas por Constantino, el rey del norte, para profanar el santuario y la fortaleza, porque ese era el objetivo y eso es lo que hicieron. Profanar el santuario y la fortaleza, o sea, la verdadera iglesia de Cristo, y quitar el continuo y poner la abominación desoladora. El ídolo abominable en cuya defensa asolarían al pueblo que conocía a su Dios y no lo adoraba. Como leemos en Daniel 11, 31 al 32. Y se levantarán de su parte tropas. Estas tropas, ¿qué es? Justamente el ejército del dragón, que elevaría la bandera negra de los paganos, o sea, la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo, y pondrán la abominación desoladora. ¿A quién pondría en lugar del Dios de sus padres? Al Dios de las fortalezas, a esta abominación, al Dios de Constantino, al Dios de Roma. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y esto es claro, esto Roma mismo lo muestra como lo que pasó en ese tiempo. O sea, el Dios de Constantino se le apareció y le dijo: con ese símbolo vencería a los cristianos, a los que no podía vencer, a los que Apolo había mandado asesinar. Y esta es la imagen de Apolo, la imagen de Mitra, y de ese modo Apolo, Satanás, logró que los apóstatas lo adoraran. Y de ahí salió justamente el dogma de la Trinidad. Ahí salieron las tres imágenes del Sol. El Sol Padre, el Sol Hijo y el Sol Espíritu Santo. Va al Padre, va al Hijo y va al Espíritu Santo. O sea, las imágenes a las que empezó a adorar la Iglesia caída. Y que están definidas así, en un Dios Padre, todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo. O sea, un Dios Padre genérico, sin nombre, que es similar a Zeus, y en un Dios Hijo, al que llamaron Señor Jesucristo, que como Zeus era un Dios Hijo engendrado de el Dios Padre, de la sustancia del Padre, conceptos filosóficos que definieron Aristóteles y Platón: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, mediante el cual, o sea, ya viene el otro concepto, que es el agente creador del Dios Padre,
el verbo que creó Platón, fueron hechas las cosas, el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y además, Él sería nuestro Redentor. O sea, crearon la imagen de un Dios Hijo, que sería nuestro Redentor, como Mitra, como Apolo. Y declararon creer en el Espíritu Santo. Ahora, esta fórmula es común entre arrianos y trinitarios. Y como Dios les mostró a Elena, que aún antes del establecimiento del papado, y como vamos a ver, hay varios ejemplos, entre ellos la escuela de Alejandría. Las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido atención y ejercido influencia dentro de la Iglesia. Muchos de los que profesaban ser convertidos se aferraban aún a los dogmas de su filosofía pagana. Y no solo seguían estudiándolos ellos mismos, sino que inducían a otros a que los estudiaran también a fin de extender su influencia entre los paganos. Así se introdujeron graves errores en la fe cristiana. Y cuando una vez que definieron esa imagen filosófica, la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. ¿Por qué? Porque esa es la imagen de Satanás, no la de Jesús. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. Estas son las imágenes definidas en la doctrina de Jezabel, las imágenes de la bandera negra de los paganos, a las que el pueblo conocía a su Dios no adoraba, y en cuya defensa los apóstatas que se habían unido a Constantino y ya habían llegado a conocer las profundidades de Satanás, se unieron al Estado romano para extirpar la herejía del pueblo que conocía a su Dios, como podemos ver en el Edicto de Tesalónica del año 380. Y esta ley es el tipo de la ley dominical activa. La ley dominical pasiva, el 321, establecía el domingo como día de descanso obligatorio. Y lo mismo hacer la bestia sube a la tierra. Ahora, pero la ley dominical activa es similar a la que anuncia Apocalipsis 13. Y en esa ley se obligaba a adorar al Dios del domingo. Como leemos en Primeros Escritos, páginas 211 y 212. Entonces vi a muchos que arriaban la bandera. ¿Cuál? La bandera blanca, un blanco puro de la iglesia primitiva que decía pureza y santidad a Jehová, y se unían con los paganos. ¿Y qué pasó? Al unirse con los paganos, se unían con los paganos bajo la bandera negra. ¿Y cuál era la bandera negra? La que tenía las imágenes del sol, la luna y las estrellas de los dioses paganos, para perseguir a los que llevaban la blanca. Entonces, ¿qué pasó? Cuando empezaron a perseguir, lo que elevaron son imágenes de los dioses paganos. Y por supuesto, tenían nombre de cristianos, pero eran las mismas imágenes de la bandera negra de los paganos. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu del pueblo de Dios. O sea, dejó de ser parte del templo de Dios y se hizo sinagoga de Satanás. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado, ¿no? Se unía al Estado como bestia y se servía de él para promover sus propios fines, especialmente para extirpar la herejía. ¿Y cuál era la herejía que quería extirpar? Está definida en el Edicto de Tesalónica. ¿Por qué? Porque el edicto impone una religión, la religión que profesaban el pontífice Dámaso, porque el Papa Dámaso, ¿no?, era ¿qué? Obispo de Roma y sumo pontífice romano, sumo pontífice Jezabel. Y la definen así: creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no?, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Es decir, ¿qué cosa? Hay tres personas que son Dios, ¿no?, tienen la misma majestad y son las definidas en la piadosa Trinidad, de la Trinidad. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma. Ahora, pero si esa norma está en la Iglesia Adventista, ¿qué pasa cuando nosotros bautizamos a una persona? ¿Cómo la bautizamos? Como cristiano católico. Porque cuando le hacemos estudiar la fe de Jesús, hacemos que crea en ¿qué? En el Dios de Roma, en el Dios del Papa Dámaso, en el Dios de los que persiguieron y asesinaron al pueblo que conocía a su Dios. O sea, no lo bautizamos en el nombre del Dios verdadero, sino en el nombre del Dios de Roma. Y por supuesto, merece tener nombre cristiano católico, porque bautizamos cristianos católicos. Mientras que los demás,
a los verdaderos miembros de la Iglesia de Cristo los juzgamos dementes y locos. Y un demente y loco pierde sus derechos civiles, no puede comprar ni vender. Sobre los que pesará la infamia de la herejía. Entonces, el que no creía en la Trinidad y no la adoraba era el hereje de la iglesia primitiva al que Roma quería asesinar. Y esto es un testimonio muy claro. Los verdaderos cristianos, los que entraban por la puerta estrecha, los que conocían a su Dios y adoraban al santo, al verdadero Jesús, no adoraban al Dios la Trinidad. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Ahora, ¿qué pasaría cuando el pueblo adventista recuperara el conocimiento de la verdad y elevara la bandera de la iglesia primitiva y empezara a predicar la misma verdad que ellos? Y por supuesto, como dice Pablo, todo el que trate de vivir piamente sufrirá persecución, porque Dios ya nos advirtió que él retendría los vientos hasta que el pueblo adventista estuviera preparado, pero cuando empiece a soltar los vientos, va a haber persecución nuevamente. Ahora, pero tenemos que estar preparados para esa persecución. Y antes de que seamos perseguidos por bestias, seremos perseguidos dentro de nuestra iglesia. Eso es lo que dijo Jesús. ¿Por qué? Porque todos los que entren por la puerta ancha van a empezar a crecer no como plantas de trigo, sino del mismo modo en que crecieron los apóstatas de la iglesia primitiva. ¿Y cuál es el resultado que Dios le mostró a Anahuay de esto? Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión, a los que adoraban a Jehová, a que accediesen a sus ceremonias al culto de las imágenes. ¿Qué imágenes? Las imágenes definidas en la doctrina de la Trinidad, de los tres dioses definidos en esa doctrina, o recibirse en la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, y millones fueron muertos sin misericordia, porque ya eran asesinos y tenían el mismo carácter de Satanás, como Caín, que mató a su hermano. Y por eso vemos claramente en la historia cuál es el fruto de adorar al Dios de la Trinidad, sabiéndolo. En cambio, el ángel de la Odisea no lo sabe. Por eso Dios lo protege hasta que pueda ungir sus ojos con colirio, ver y elegir por qué puerta va a entrar. Estas imágenes son las imágenes filosóficas a las que los sabios de Roma reflejaron en la Biblia católica para poder empezar a enseñar con ella la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad, como Dios le mostró a Elena, que hubo sabios que cambiaron las palabras de la Biblia. ¿Para qué? Para reflejar en ella la tradición de Roma y poder enseñar la tradición de Roma con la Biblia católica. Pero eso no sería un problema para nosotros, porque los cadáveres de los dos testigos podrían volver a la vida. Y el pueblo adventista tiene que profetizar de nuevo, pero tiene que profetizar de nuevo como los miembros de la iglesia primitiva, con los dos testigos estando vivos en sus manos, no con los cadáveres. Y por eso tendríamos que buscar la verdad hasta encontrarla. Y lo que Dios le dijo a Elena White es que los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan ni van a errar, porque van a estudiar la Biblia en conjunto y van a buscar la cadena perfecta de verdades que comienza en la ley de Moisés y en los salmos y los profetas, en los cuales nos hablan de Jesús y el Evangelio, nos muestran cuál es la verdad. Por eso, si los adventistas del séptimo día continuáramos siendo o deseáramos ser verdaderos buscadores de la verdad, en vez de seguir usando las palabras de los cadáveres de los dos testigos como las usan las bestias, el falso profeta y los lobos que vinieron a nosotros vestidos de ovejas, para darnos a comer de la mesa de los borrachos, la mesa de Jezabel. Y como vemos que se hace en el folleto de nuestra lección, deberíamos buscar, encontrar y, empezando por la ley de Moisés y siguiendo por los salmos y los profetas, cuál es la perfecta cadena de verdades que nos muestra quién es el santo, el verdadero Jesús. Entonces, a la luz de la ley y el testimonio de los profetas, podríamos empezar a ver en nuestras Biblias la diferencia que hay entre las palabras inspiradas por Dios y las palabras inspiradas por Satanás, los sabios de Jezabel. Y podríamos llegar a encontrar la verdad, a conocer al santo, el verdadero Jesús, a tener el Evangelio eterno y a ser parte del pueblo que nuevamente conoce a su Dios. Los entendidos que tienen que ir con Jesús a la batalla. Y por eso, solo así, teniendo la verdad, teniendo el Evangelio eterno,
volvería a ser presente Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno, tenía la verdad echada por tierra, para predicarlo a los moradores de la tierra, o sea, primero al pueblo del campo, el padre, familia, porque este es el tiempo de prueba de Jerusalén, de la iglesia remanente. Y muchos van a entrar por las puertas anchas y pocos por la puerta estrecha. Pero todos tienen que escuchar la verdad, para que todos puedan tomar una decisión consciente de por qué puerta van a entrar. Y después a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a quién, a Jehová, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, ¿no? Porque esta predicación se va a hacer elevando la bandera a un blanco puro que dice pureza y santidad a Jehová, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, por eso, como nuestra lección toma como versículo de memoria a los versículos que tienen las palabras sabios de Roma, tenemos que poner la imagen de la Trinidad justamente sobre líneas, sobre la ley y el testimonio de los profetas, para ver si al que escribió esos versículos le había amanecido o no. Porque no podemos decir que a los discípulos no les había amanecido. Y si esas palabras justamente fueron escritas por una persona a la que no le había amanecido, tienen que ser contrarias a la ley y al testimonio de los profetas. Así de sencillo es probar las palabras que aparecen en el Nuevo Testamento de nuestras Biblias. Estos son los conceptos con los que la doctrina de la Trinidad define a la imagen filosófica de Apolo, el hijo de Zeus, a la que el credo de Nicea llama Jesucristo. Entonces, ¿cómo la define? Como un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado, ¿no?, como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Es un Hijo engendrado de la sustancia del Padre, como Apolo de Zeus. Por lo tanto, es otro Dios, otra persona que es Dios, ¿no? Entonces ya tenemos de nuevo, como en el paganismo, un politeísmo, porque hay dos dioses. Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre. O sea que tiene la misma sustancia del Dios Padre. Y mediante el cual, y es el Dios agente, que después justamente fue nuestro redentor. Por eso, este Jesucristo es un hijo de un Dios Padre, genérico. Fue engendrado por el Dios Padre de su sustancia y es consubstancial al Padre. O sea que es otro Dios. Y al ser engendrado con la sustancia divina de los dioses, es una nueva persona que es Dios, es otro Dios, como sucedía con el politeísmo de Zeus y Apolo. Y por eso esto es paganismo puro. El Dios Hijo es el agente creador del Dios Padre, es la acción del Dios Padre, reflejando justamente en el concepto Dios agente otro Dios creado por Platón. Justamente, y es el verbo de Platón, al que se hace referencia explícita con el nombre el verbo, introduciendo justamente esta palabra en el Nuevo Testamento. Y el Dios Hijo, según el credo de Nicea, es el Redentor de los hombres. Ahora, ¿es verdad esto? Y tenemos que probar una a una todas estas afirmaciones. Estos conceptos son los que están directamente reflejados en el versículo de memoria de nuestra lección. Y en Juan 1 al 3 y el versículo 14. Ahora, ¿qué vemos acá? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que están hablando de un Dios que tiene un Hijo que es el creador del universo. Hay un Dios Padre y un Dios Hijo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, el Dios Hijo, el Dios Padre que tiene sustancia el Dios Padre, esto es el credo de Nicea, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, justamente este Dios Hijo sería nuestro Redentor. Y aquí está directamente el credo de Nicea. Y lo mismo encontramos en Juan 1, del 1 al 3, y el versículo 14. En el principio era el verbo. ¿El verbo de dónde sale ese concepto? De Platón. Es el agente justamente de otro Dios, el agente creador de otro Dios, la acción de otro Dios. Y el verbo era con Dios, estaba con Dios, ¿no? Por eso era el agente de este Dios. Y el verbo era Dios, o sea, era otra persona que era Dios. Esto es politeísmo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Entonces, el verbo es el Dios agente con el que este Dios hizo todas las cosas.
y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo se hizo carne, o sea, también este verbo, el verbo de Platón, es nuestro redentor. Pero estos son todos conceptos paganos. Esto es la transcripción del credo de Nicea, el credo platónico. Ahora, ¿cuál es el origen de estas imágenes filosóficas que ahora están reflejadas en nuestras Biblias? En el diccionario filosófico de Voltaire encontramos el siguiente análisis de el origen del cristianismo platónico, como lo llaman, de los padres de la Iglesia Católica y de la Trinidad, la divinidad griega que adoramos, como él la llamaba. Entonces, aquí, cuando habla de Platón, empieza diciendo: los padres de la Iglesia de los 4 primeros siglos fueron todos griegos y platónicos. Ahora, ¿de qué padres de la Iglesia? Los padres de la Iglesia de Roma, no de la verdadera Iglesia de Cristo, que eran los apóstoles, que eran judíos, y no eran griegos y platónicos. Acá está hablando de otros padres. No hay uno solo romano que escribiera sobre el cristianismo, ni que tuviera el más ligero tinte de filosofía. Observaré de paso que la Iglesia de Roma, que nada contribuyó al establecimiento de la religión verdadera, fue la que recogió todas sus ventajas. Y empieza a hablar de la escuela de Alejandría, que fundó Marc, porque según la tradición fue fundada por Marcos, al que sucedieron Atenágoras, Clemente y Orígenes, a los que Roma llama padres de la Iglesia. Fue el centro de la filosofía cristiana. Entonces, ¿qué pasó? En Alejandría había una escuela que unía filósofos que supuestamente eran cristianos. Entonces ese fue el centro de la filosofía cristiana, porque empezaron a unir la filosofía y el cristianismo. Consideraban todos los griegos a Platón como el maestro de la sabiduría, como el intérprete de la divinidad. Entonces, ¿cuál era su maestro? Platón. Y trataban de entender a la divinidad como el intérprete la entendía. ¿De qué divinidad estaba hablando? Del dios de Platón. ¿Y Platón que era? Un pagano griego. Al dios pagano de Platón lo querían llamar Cristo, lo querían cristianizar. Si los primitivos cristianos no hubieran adoptado los dogmas de Platón, o sea, ¿qué dogmas adoptaron? Los dogmas de Platón, los creados por Platón, la esencia, la sustancia, las hipóstasis de Platón y el verbo de Platón. No hubieran tenido nunca en su partido ningún filósofo, ningún hombre de ingenio. Dejo aparte la inspiración y la gracia que están por encima de la filosofía y solo me ocupo de la marcha ordinaria de las cosas humanas. Asegúrase que en el Timeo de Platón fue donde se instruyeron principalmente los padres griegos, ¿no? Que leían a Platón y especialmente el Timeo de Platón. El Timeo pasa por ser la obra más sublime de toda la filosofía antigua y es casi la única que Dacier no ha traducido, decía esto Voltaire. Sin duda porque no la entendía y temía presentar a los lectores ilustrados el rostro de esa divinidad griega que adoramos, porque está cubierta con un velo, ¿no? Entonces, ¿qué dice él? Dacier no tradujo el Timeo de Platón porque no quería presentar a los lectores la divinidad griega que adoraban para que no se dieran cuenta que adoraban al dios de Platón. Platón, en ese hermoso diálogo, empieza por introducir un sacerdote egipcio que enseña a Salón la historia antigua de la ciudad de Atenas, que se conservaba fielmente desde 9000 años atrás en los archivos de Egipto. Y vamos a saltarnos al párrafo siguiente y vamos a este otro, al último que copiamos. He aquí lo que el sacerdote cuenta a Salón. He aquí como Platón empieza por explicarnos enseguida la formación del alma, las operaciones del verbo. Ahora, ¿quién habla de las operaciones del verbo? Platón. ¿Quién era el verbo? Un dios generado en la imaginación y en la mente de Platón. Las operaciones del verbo y su Trinidad. ¿De dónde viene el concepto de Trinidad? De Platón. Y del verbo también de ahí. ¿Es cristiano esto o es pagano? Y es pagano, son cosas sacrificadas a los ídolos. Ese es el problema.
Y Platón, justamente. Pero siempre será sorprendente que Platón empiece a preocuparse de esta isla para hablar del verbo. Porque de eso hablaba Platón. Ahora, ¿y qué hacían estos seguidores de Platón? A este verbo asociaron todos estos conceptos paganos con Jesús. Y de ahí nace el verbo. Entonces, ¿por qué el verbo que estaba en el Timeo aparece en nuestra Biblia? Porque estos son los seguidores de Platón. Estas son las cosas sacrificadas a los ídolos. Como podemos ver claramente, los conceptos del verbo y la Trinidad no son conceptos nuevos creados por Roma, son dogmas de Platón. Son los conceptos filosóficos con los que Platón modeló y definió a sus dioses griegos. Son las cosas sacrificadas a los ídolos por Platón, el intérprete de la divinidad. En el tiempo, la formación de las caderas de bronce de la gran imagen de Baal, antes que viniera a Roma. Estos no son conceptos hebreos que usaran Jesús, los apóstoles o los miembros de la iglesia primitiva, que nunca se apartaron del testimonio de las escrituras del Antiguo Testamento. Estos son los conceptos paganos que usó Balaam para crear la doctrina de Jezabel y que luego fueron introducidos por los sabios de Roma en los cadáveres de los testigos. El origen de este sincretismo pagano-cristiano lo encontramos en la escuela filosófica de Alejandría. Fíjense, esta es la descripción de lo que pasaba ahí. La escuela de Alejandría, o escuela neoplatónica de Alejandría, porque eran discípulos de Platón, fue una corriente de filosofía que se desarrolló en el Egipto helenístico y romano entre los siglos III y VII después de Cristo, caracterizada por la tendencia a la erudición y al sincretismo entre ideas filosóficas. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo sencillamente es la unión de dos dioses en uno, de modo que un pueblo ve una cara a ese Dios y la reconoce como su Dios, y el otro ve la otra cara y la reconoce como su Dios. Por eso siempre se trataba de unir a los dioses en uno para unir a los pueblos. Y este es el objetivo de la unión del paganismo y cristianismo. Es necesario hacer un sincretismo entre los dioses paganos y cristianos. Entonces, esta escuela se caracterizaba por el sincretismo entre ideas filosóficas tomadas del neoplatonismo y la filosofía de Aristóteles y religiosas, procedentes del gnosticismo y el cristianismo. Entonces, ¿qué unió? Filosofía pagana, la definición pagana de los dioses, mediante la filosofía y el cristianismo. Su actividad concluyó con la conquista musulmana de Egipto en el año 640. Entonces, este es el origen del Dios sincrético, la Trinidad, porque es un Dios sincrético, es la unión de paganismo y cristianismo, usando la filosofía. A esta escuela perteneció San Atanasio, el creador de la fórmula definitiva de la Trinidad, y también quien pertenecieron ahí, Alejandro y Arrio. Porque en medio de esta escuela surgió la disputa entre los arrianos y los trinitarios, porque todos eran seguidores de Platón. La escuela de Alejandría volvió a florecer y esta vez con una seguridad y ortodoxia admirables. El orientador de esta segunda etapa fue San Atanasio, frente a Arrio, porque de adentro estuvo la disputa entre dos seguidores de Platón, seguido del teólogo de la Trinidad, Dídimo el Ciego, como luego lo sería San Cirilo, frente a Nestorio, explicando como un teólogo moderno la unión hipostática entre el verbo y la naturaleza humana de Jesús, porque ahí hubo otra disputa después entre San Cirilo y Nestorio sobre qué, cuál era la naturaleza filosófica de Jesús, cuál era la esencia, la sustancia de Jesús. ¿Tenía dos esencias, dos sustancias o una sola? Y esa es otra disputa filosófica. Ahora, fíjense que esto es muy claro. Y son hechos claros que podemos ver en la historia. ¿Cuál es el origen de los conceptos que encontramos en la Biblia? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es ese Dios Hijo que fue engendrado de la sustancia del Padre? ¿De dónde viene eso? Estos hechos los conocen también nuestros sabios, y eso es evidente, como podemos verlo en el libro La Trinidad de la Casa Editora Sudamericana, donde ellos reconocen que los términos filosóficos que utilizó Atanasio no estaban en la Biblia. ¿De dónde venían? De Platón, de Aristóteles, del paganismo griego. Y ahí leemos en la página 150 y 153 dos párrafos.
Atanasio, el joven secretario de Alejandro y presbítero en la iglesia de Alejandría, asistió al concilio de Nicea. Fíjense, era de la iglesia de Alejandría, pero también pertenecía a quién? A la escuela filosófica Alejandría. Aunque desempeñó un papel menor en las sesiones, el concilio fue un evento modelador de su vida. Pasó el resto de su vida tratando de mantener el concepto niceno de Cristo, el concepto platónico, como la doctrina aceptada de la iglesia. ¿Qué iglesia? Las tropas que levantó Constantino, la iglesia católica. Por el tiempo de su muerte, en el 373, Atanasio había convencido a la mayoría de los teólogos cristianos de la necesidad de usar la nueva terminología. ¿Cuál? La filosófica. Más bien que autolimitarse a los términos que aparecían en la Biblia. Y es claro, ¿quién escribió esto? Nuestros teólogos, nuestros sabios, y ellos saben que los términos que usó Atanasio no estaban en la Biblia, que esos términos, ¿no?, con los que se definió la Trinidad no son bíblicos, sino filosóficos, que vienen de Platón. Y pasaron décadas antes de que cada uno entendiera los nuevos significados de esos términos, porque los cristianos no eran filósofos. Los judíos cristianos no eran filósofos, eran hebreos. Y no usaban los conceptos platónicos, y Jesús jamás lo usó, los discípulos jamás lo usaron, y los miembros de la iglesia primitiva jamás lo usaron tampoco, porque este Dios sincrético no es el Dios de los cristianos. Ahora, si estos hechos son conocidos, y fíjense, y conocidos por nuestros teólogos, por ahí no por todos, pero por los que escriben estos libros, y que estudiaron filosofía, sí saben de qué se trata. Entonces, ¿por qué en nuestras facultades de teología se les enseña filosofía a nuestros teólogos? Porque es una materia importante que se enseña, para que sea el fundamento de lo que van a estudiar después. ¿Por qué se enseña filosofía? Y la respuesta es clara, porque las vírgenes dormidas, como Jesús lo anunció, tendríamos los ojos cerrados a la luz de nuestras lámparas. Estaríamos en la condición del ángel de la Odisea y no podríamos ver lo que estarían haciendo los lobos que habrían venido a nosotros vestidos de ovejas, que le estarían enseñando filosofía a nuestros estudiantes de teología, que le estarían enseñando paganismo, el paganismo platónico, a nuestros estudiantes de teología, como si fueran miembros de la escuela de Alejandría, para que ellos entiendan, acepten, adoren y enseñen a adorar a las imágenes sincréticas definidas con los dogmas de Platón en la doctrina de la Trinidad. Las imágenes de la bandera negra de los paganos, a las que vamos a analizar a la luz de la ley y el testimonio de los profetas. Ahora, en síntesis, ¿qué se hace con un teólogo nuestro que sale con estos conceptos en la mente? Con los conceptos platónicos, con los que se definió un ídolo. ¿Se lo transforma en qué? En un profeta de Baal. Porque no conoce a Jehová, sino conoce a Baal. Y por eso, ¿cómo hacemos nosotros? Es sencillo. Porque no podemos creer en los sabios, como Dios le mostró a Joel, ni en los credos, ni en nada. Solo en así dice Jehová. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y el primer concepto es de la existencia de un Dios Padre. El Dios Padre de la Trinidad, que es el Padre del Dios Hijo. En el dogma de la Trinidad, a una de las tres personas divinas o hipóstasis de la sustancia divina que la compone se la llama Dios Padre. ¿Por qué? Porque es el Padre del Dios Hijo. El Padre de quien sería su agente creador, supuestamente nuestro creador. Entonces, el creador tiene un Padre. Y él tiene la esencia, la sustancia de ese Dios Padre. En cambio, en las palabras de la Biblia se llama Padre únicamente a quién? A Jehová, el Dios de Israel. No porque él sea el Padre de un Dios Hijo, ¿no?, sino porque Jehová es nuestro creador. Y leemos en Génesis 2:7. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra con sus manos. Está hablando de la acción de una persona quien con sus manos formó al hombre del polvo de la tierra y sopló con su boca en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y por eso leemos en Deuteronomio 32, del 3 al 6, porque el nombre de Jehová proclamaré. Eso es lo que Jehová le enseñó a Moisés, y Moisés es el pueblo. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca. O sea, Jehová, ¿quién es? Es la roca. Y termina diciendo esta parte del cántico: ¿no es él tu padre que te creó?
¿Quién, ¿Quién es nuestro creador? Jehová, la roca. Él te hizo y te estableció. Entonces, ¿por qué lo llamamos Padre? Porque Él nos creó. Es nuestro Padre porque nos creó. No es porque fuera Padre un Dios Hijo, porque vamos a ver que Él dice que no conoce a ningún otro Dios y no tiene un hijo. No engendró un hijo ni lo va a engendrar. No engendró a un Dios ni va a engendrar a un Dios. Y como leemos en Isaías 64:8, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces, por eso, si antes de llegar a ser nuestro Redentor o nuestro Creador, el que nos formó con sus manos y nos dio el aliento de vida, entonces el Santo, el verdadero Jesús, como lo indica Pablo, no es otro que Jehová el Señor, la roca de Israel, la roca que llevó a Israel de Egipto a Canaán, nuestro Dios y Padre, el único Dios verdadero. Y si no es Jehová, si no es nuestro Padre, el Jesús de que hablamos es un ídolo. Y eso es claro. Porque como dice Pablo en 1 Corintios 10, del 1 al 14, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, ¿quién es Cristo? Es Jehová, la roca de Israel. No es otro Dios, es Jehová. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para mostrarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por tanto, dice, amados míos, huid de la idolatría, porque si ustedes adoran, si estamos adorando a un Jesús que no es Jehová, que no es la roca, que guió a Israel de Egipto a Canaán, que no es el único Dios verdadero, estamos adorando a un ídolo. El segundo concepto que aparece en el credo romano, o sea, en el credo de Nicea, es un Dios Hijo engendrado por un Dios Padre. El Jesús definido en el dogma de la Trinidad es el Dios Hijo engendrado por el Dios Padre de la Trinidad, de la misma manera en la que Zeus engendró a Apolo, de su esencia, de su sustancia. Por tanto, el Dios Hijo de la Trinidad no es el primero del árbol genealógico de estos dioses. El primero es el Dios Padre que lo engendró, y Él es el segundo. Este es uno de los factores que lo diferencia claramente del Santo, el verdadero Jesús, que es Jehová el Señor, el Dios de Israel, el primero y el último, el único Dios verdadero. Y nos muestra que este Dios Hijo es un ídolo. Esta es otra característica que nos muestra que este Jesús, el de la Trinidad, es un ídolo. Isaías 44:6, ahí así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Jehová se identifica como el Rey de Israel y como su Redentor. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, yo soy una persona, y yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, no hay otra persona que pueda redimirnos. Y en Apocalipsis 22:12 Jesús dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahora, un Dios Hijo no puede decir esto. Un Dios Hijo engendrado por otro Dios no puede decir esto. ¿Y por qué Jesús dice esto? Porque no es ningún Dios Hijo. Él es Jehová. La tercera característica con la que es definido el Dios sincrético es que este Dios Hijo es consubstancial al Padre. Según el dogma de la Trinidad, existen tres personas o hipóstasis de la sustancia divina, el ser divino del que provienen, y que son Dios y son fuertes, tres personas que tienen la misma naturaleza, los mismos atributos, se conocen y trabajan juntas. En cambio, en su palabra, Jehová, el gran yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, el único Dios verdadero, nuestro Dios y Padre, nuestro Creador, nuestro Rey y Redentor, nos dice claramente que con Él no hay otras personas que sean Dios ni sean fuertes como Él. Nos dice que Él, el omnisapiente, el que todo lo conoce, no conoce a ninguna. Y si no la conoce a ninguna es porque no hay otra persona que sea Dios. Isaías 44, Isaías 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestro Rey y nuestro Redentor. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo, y soy una persona singular.
No hay fuerte, no hay quien tenga mi naturaleza. No conozco a ninguno. ¿Mm? Y si Jehová no conoce a ninguno, todo el que diga que hay otro Dios, ese Dios es un ídolo. ¿Eh? Como nos dice el Cántico Moisés también, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. ¿Hay otras personas que sean Dios con Jehová? No. Esto nos muestra claramente que tanto el Dios, la Trinidad, el ser divino, la sustancia de la que provienen sus tres hipóstasis, como sus hipóstasis, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo de la Trinidad, son ídolos, son imágenes de la bandera negra de los paganos. Por eso, los que elevaron esta bandera, elevaron la bandera negra de los paganos. El cuarto concepto es el verbo, el Dios Hijo, que fue el agente creador del Dios Padre. Por supuesto, ya vimos que este es el verbo de Platón, que es un concepto pagano. Según el dogma de la Trinidad, y como está registrado en las palabras de los cadáveres de los dos testigos, el Dios Padre creó todas las cosas a través del Dios Hijo, su agente creador en la creación. Un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, o sea, otro Dios, que es un agente mediante el cual todas las cosas fueron hechas. Como leemos en Hebreos 1, 2 y 3, en la transcripción del dogma. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, mediante el cual todas las cosas fueron hechas. Transcripción del credo de Nicea. Y también aparece en Juan 1, 1 al 3. En el principio era el verbo de Platón. Y el verbo era con Dios. ¿Con qué Dios? Con el Dios de Platón. Y el verbo era Dios, porque era un Dios agente. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De vuelta a la transcripción del credo. Ahora, pero tanto en las escrituras del Antiguo Testamento, la Biblia de la Iglesia primitiva, como en los restos que quedaron en las Biblias católicas de las palabras de los apóstoles, se indica claramente que el Creador es Jehová, el gran yo soy, nuestro Dios y Padre, la única persona que es Dios y es fuerte, el único Dios verdadero, el Señor del sábado. Esta es una nueva y clara razón por la que tanto el Dios Padre de la Trinidad como su Hijo, su agente creador, el Verbo, el Dios Hijo de la Trinidad, son ídolos modelados por hombres fabricadores de imágenes. Son ídolos, no son otra cosa que ídolos. Como leemos en Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Quién es el creador? Es Jehová. Y él bendijo. Una persona bendijo el día de reposo y lo santificó. Y en Salmos 96, del 4 al 5, tenemos una definición muy clara. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. A ver, los dioses de Platón, ¿qué son? Ídolos. ¿El verbo qué es? Un ídolo. Y el Dios del cual el verbo es un agente, que es un ídolo. Pero Jehová hizo los cielos. Por eso, en Isaías 45:16, Jehová nos dice: confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Y por supuesto, también los vendedores de imágenes, los que lo hagan conscientemente, sabiendo lo que venden. El quinto concepto es que el Dios Hijo, el Dios Padre, es el Redentor de los hombres. Según el dogma de la Trinidad y como está registrado en las palabras de los cadáveres de los dos testigos que ya hemos visto, el Dios Hijo del Dios Padre es nuestro Redentor. Porque este Dios Hijo engendró la esencia de la sustancia del Padre, es el que descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora, ¿va a venir este? Sí que va a venir. ¿Cuándo va a venir? Antes que caigan las plagas. Este no es el verdadero, este es el falso, pero va a venir. Y la bestia y el falso profeta le van a preparar el camino. Pero nosotros tenemos que diferenciar a los dos. Y esa es nuestra misión cuando prediquemos el mensaje de los tres ángeles. Como ya lo hemos visto, Jehová no tenía un hijo que fuera Dios y fuerte como él, ni tenía un padre que fuera Dios y fuerte como él. Jehová no conocía a ninguna persona que fuera Dios y fuerte como él. Con Jehová no había dioses. Por eso,
Este Dios Hijo no es nuestro Redentor, es el falso Jesús detrás de cuya imagen se esconde el príncipe de este mundo, es el anticristo. Como leímos, que Jehová dice, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Quién es entonces nuestro verdadero Redentor? El santo, el verdadero Jesús, es Jehová el Señor, el único Dios verdadero, nuestro Dios y Padre, nuestro Creador, el Dios fuerte, el Padre eterno. No el Hijo eterno, el Padre eterno. Él es el que por amor a nosotros se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Jehová con nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el príncipe de paz. Este es el misterio de la piedad. Y leemos en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué Dios? El Dios de Israel, no el Dios de Babilonia. El Dios de Babilonia con nosotros es el anticristo. En cambio, Emmanuel es Jehová con nosotros. Y en Isaías 9:6, Dios lo anunció claramente. No había otro fuerte, no había otro que fuera Dios y fuera fuerte como Jehová. Pero este niño, al que le engendraría, se llamaría como Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, porque este niño sería Dios mismo hecho hombre, porque el Dios fuerte sería hombre. El Dios fuerte, el Padre eterno, es el verdadero príncipe de paz, es el verdadero Jesús. Y en Isaías 35, del 4 al 8, leemos el anuncio. Decid a los que están, a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, y aquí que vuestro Dios viene. ¿Quién venía? El Dios de Israel. Con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién es nuestro Salvador? Dios mismo. Jehová, no hay otro. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Este es el camino que recorría la iglesia primitiva. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Quién estaría con su pueblo en ese camino? Jehová. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y por eso Juan le preparó el camino a quién? A Jehová. Vos que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová. Enderezad calzad la soledad a nuestro Dios. ¿Quién es Jesús? Es Jehová, nuestro Dios. Sencillo y claro. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá. ¿En quién? En el Mesías, en Jesucristo hombre. Porque la boca de Jehová ha hablado. Súbete a un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. ¿A quién verían? ¿Quién vendría? Jehová. ¿Y a quién verían? A Jehová. ¿Pero cómo lo verían? Porque lo verían como hombre. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre una sola cosa somos. Ved aquí al Dios vuestro. Y aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. Y aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará a su rebaño. ¿Quién es Jehová? Nuestro pastor. ¿Quién es Jesús? El verdadero Jesús, el santo, el verdadero Jesús. Nuestro pastor, el pastor de las ovejas. En su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Por eso, Jehová, en Isaías, fíjense aquí, me olvidé el versículo, pero es, ¿qué hice acá? Vamos a escribir Isaías 43. Y vamos a buscar los versículos y los ponemos y corregimos este error. Isaías 43. Versículos 10 al 12. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que como me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Qué nos está diciendo? El Mesías soy yo.
Antes de mí no fue formado Dios, no tengo un hijo, ni lo será después de mí, no habrá otro Dios. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Tenía un Dios hijo que nos pudiera salvar? No, solo Jehová podría salvarnos. Yo anuncié y salvé e hice oír. ¿Qué dice Jehová? Yo estoy anunciando. Y yo los voy a salvar. Entonces, cuando ustedes escuchen estas palabras, sabrán que yo lo anuncié y yo los salvé. Y yo se los hice oír, y ustedes las van a entender porque yo se las voy a hacer oír. Y no hubo entre vosotros dios ajenos, vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios, yo soy el Mesías. Y por eso nosotros tenemos que ser testigos. Isaías 43, del 10 al 12. ¿De qué? ¿De quién es el Mesías? Por eso Dios nos manda a profetizar de nuevo, porque tenemos que profetizar la verdad que fue echada por tierra. Y en Isaías 45, Jehová nos dice, justamente, porque esto es lo que va a pasar en el tiempo de angustia, en el fuerte pregón. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo? ¿Está hablando de quién? Del anticristo. Y los que ruegan a un Dios que nos salva. ¿Puede salvar el Dios la Trinidad? No. Y los que le oran al Dios Padre o al Dios Hijo o al Dios Espíritu Santo de la Trinidad, ¿los puede salvar? No. Porque es un ídolo. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo. Y yo soy una persona singular. Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Y es claro en sus palabras. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Y por qué mucha gente cree en el ídolo? Porque no estudia la palabra de Dios. Porque Jehová dice que Él es Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A Él vendrán y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel, todos los redimidos, todos los hijos de la mujer vestida de sol. Y por eso Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué? Porque Dios fue manifestado en carne. Y cuando Dios se fue manifestado en carne, habían dos personas. Estaba Dios y estaba su reino humano, estaba Jesucristo hombre, que era Dios hecho hombre. Y por eso lo llama el misterio de la piedad, que nosotros no podemos entender cómo Dios lo hizo, pero para Dios no hay nada imposible. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Como él dice, porque hay un solo Dios, ¿quién? Jehová, y un solo mediador entre Dios y los hombres. No Jesucristo Dios, sino Jesucristo hombre, el renuevo humano de Jehová, que es Jehová mismo, es Emmanuel, es Dios con nosotros. Pablo es claro, el único Dios verdadero, la única persona que tiene inmortalidad es Jehová, nuestro Dios y Padre. Por eso en 1 Timoteo 6, del 13 al 16, le dice a Timoteo, te mando delante de Dios, de Jehová, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos, que guardas el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. ¿Cuánto? Único, soberano. Rey de reyes, Señor, señores. ¿Quién es el Rey de reyes? Jehová. El único que tiene inmortalidad. ¿Cuántas personas tiene inmortalidad? Una sola, no tres. Que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, porque es invisible a nosotros, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Y quién es este Rey de Reyes, señores, señores? Como dice Deuteronomio 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor, señores. Pablo está hablando de quién? De Jehová, el único que tiene inmortalidad. El único Dios verdadero, el único Dios que se hizo hombre. Como Jesús lo indicó, la vida eterna se encuentra en llegar a conocer a Jehová, el único Dios verdadero, y en conocerlo a Él, el santo, el verdadero Mesías de la promesa, el renuevo de Jehová y el renuevo de David,
Jesucristo hombre. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero. Para Jesús, ¿cuántos dioses había? Uno solo. ¿Quién? Su Padre. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Porque si no conocemos al verdadero Mesías, no podemos tener vida eterna. Y vamos a la última parte de nuestra lección, la que aparece el día jueves, cuyo título es Yo te he engendrado hoy. ¿Y de qué se trata? Fíjense, la Trinidad habla de que Jehová engendró a un hijo, Dios, de su esencia, sustancia. Pero cuando la Biblia habla de yo te he engendrado hoy, está hablando de la promesa de engendrar al Mesías de la carne de David, a Jesucristo hombre, no a un Dios. Jehová es claro, él no había engendrado a ningún hijo que fuera Dios, ni lo engendraría, pero había anunciado que engendraría como su hijo al Mesías, y lo engendraría con la carne de David. Hebreos 1:5, leemos lo siguiente: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre y él me será a mi hijo. ¿De qué está hablando? Está hablando de la promesa del Mesías, porque es a futuro, como leemos en 2 Samuel 7, del 12 al 14. Porque esta es la promesa de Jehová. ¿A quién? A David, lo que le comunicó por medio de Natán. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti. ¿Quién lo voy a levantar? Yo. No vos, porque vas a estar muerto. Después de ti, a uno de tu linaje, yo voy a engendrar a un hijo tuyo, el cual procederá de tus entrañas, y lo voy a engendrar con tu carne, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Él va a edificar el verdadero templo, de lo cual el templo de Jerusalén es un símbolo, y el santuario del desierto también lo es. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, porque esa casa va a ser su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Entonces, ¿de qué está hablando? Yo le seré al padre. ¿A quién? Al hijo de David, al Mesías. Está hablando futuro. Y por eso, en Salmos 2, del 6 al 7, se habla de ese Mesías. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿A quién? Al Mesías. El Hijo de Dios es el Mesías, Jesucristo, hombre. No un Dios hijo, como dice el credo romano, como dice el credo de Nicea. Y leemos en Salmos 89, 20 al 27, alleda bien mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Está hablando del Mesías, por eso habla de David. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, mi verdad y misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Él me clamará. A futuro, mi Padre eres tú. ¿Qué diría el Mesías? ¿Qué le diría a Jehová? Mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación, porque como hombre necesitaba tener fe en quién, en Jehová, y construir su casa como en la roca, como deberían hacerlo sus hermanos. Yo también le pondré por primogénito, y esa es la promesa de Dios. ¿El primogénito entre quién? ¿Entre otros dioses? No, de muchos hermanos, de muchos hombres a los que Jehová también engendraría como sus hijos, ¿no? El más excelso de los reyes de la tierra. El anunciar que lo engendraría, le daría vida y sería el padre del hijo de David es muy distinto de decir que lo adoptaría como hijo, ¿no? Que Jehová adoptaría como hijo al que otro habría engendrado, como dice en nuestra lección, lo cual es una costumbre de los dioses paganos del Imperio Romano. Y bueno, pero como están tomando la imagen platónica, también toman las otras costumbres paganas. Lección del jueves 13 de enero del 2022. ¿Qué dice? Jesús fue engendrado en el sentido de que fue adoptado por Dios como el Mesías príncipe prometido, el hijo de David. ¿Cómo? ¿Eh? No fue engendrado por Dios. ¿Qué fue? Fue adoptado. Y bueno, estos son los conceptos paganos que vienen de la Trinidad. Pero Jesús fue engendrado como el hijo de David, como el Mesías príncipe prometido. No fue engendrado como un Dios hijo y después él se hizo hombre. No. Pero acá, como tienen los conceptos paganos, distorsionan todo. Jesús fue engendrado
por Dios, no fue adoptado, es hijo de Dios y es hijo del hombre porque Jehová lo engendró. El concepto de que al heredar el trono, el gobernante era adoptado por la deidad, era común en el mundo greco-romano y en Oriente, era común entre quienes, entre los paganos. Esto daba legitimidad al gobernante y autoridad sobre su imperio. ¿Sobre el imperio de quién? Del dragón. Pero esto no es lo que pasó con Jesús. Con Jesús no es así. Cuando se hizo hombre, Dios engendró a su renuevo humano, a Jesucristo hombre, con la carne de David. Por eso Jesucristo hombre es el Hijo de Dios, el renuevo de Jehová, el varón cuyo nombre es el renuevo, la rama humana que le salió a Jehová. Y es el Hijo del hombre, el Hijo de David, el renuevo justo de David, el Hijo de la promesa. Eso es lo hermoso del Evangelio. Y leemos en Jeremías 23, del 5 al 6. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, un renuevo humano que tenga mi ley escrita en la mente y el corazón. Por eso sería justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo le llamarían los miembros de la iglesia primitiva? ¿Qué tenía escrito en la bandera un blanco puro los miembros de la iglesia primitiva? Pureza y santidad a Jehová. ¿Y cómo le llamarían al Mesías? Jehová. Porque ellos sabrían, y nosotros tenemos que saber que Jehová es nuestra justicia. Porque Jehová se hizo hombre. Y Jehová pagó el precio de nuestra redención. Y leemos en Zacarías 3, del 8 al 9, la promesa de que a Jehová le saldrá un renuevo. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti porque son varones simbólicos. Entonces, a los que estaban ratificando el templo de Jerusalén, el tipo de la obra que tiene que hacerse en este tiempo, le dice lo siguiente: he aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. ¿Quién es mi siervo el renuevo? Es el único que tiene 7 ojos, que los 7 espíritus ¿de quién? De Jehová. De Jehová el Señor. He aquí, yo grabaré su escultura, yo lo voy a perfeccionar, porque va a ser un hombre, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día, después de haberlo perfeccionado, después que llegue a ser un cordero adulto y sin mancha, voy a quitar el pecado de la tierra. Y ahora después le sigue diciendo a quiénes, a Zorobabel y a sumo sacerdote de Josué, en Zacarías 6, 12 al 14, y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces. ¿Qué está diciendo? Va a haber un hombre que va a brotar de Jehová, y cuyo nombre es el renuevo de Jehová. Y él va a edificar el templo de Jehová. O sea, el verdadero templo lo va a edificar el Mesías. Él edificará el templo de Jehová, y Jehová llevará gloria y sentará y dominará en su trono, porque va a poner su trono en el templo que va a edificar el Mesías, y el sacerdote que va a estar a su lado aquí a ser ¿quién? El Mesías, que va a sentar a su diestra, como decía el Salmo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y como leemos en Isaías 4:12, en aquel tiempo el renuevo de Jehová, el varón, el hombre cuyo nombre es el renuevo, será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Por eso Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, porque brota de Jehová. Ahora, pero ¿cómo brota? Y como raíz de tierra seca, no hay perecer en él ni hermosura, porque se será un judío común, porque no sería su semblante ni su figura la que atraería a los hombres, porque no habría en él parecer ni hermosura. Le veríamos al Mesías, mas sin atractivo para que le deseemos, sin atractivo físico, un hombre común, no como la imagen de Apolo, a la que adoran los paganos. Un judío común. ¿Pero qué tendría? Tendría la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, y sería Dios mismo hecho hombre. Sería Jehová hecho hombre. Lo que hemos hecho, fíjense hasta ahora, es que poner las imágenes definidas en el dogma de la Trinidad a la luz de la palabra de Dios, y de ese modo
hemos puesto al descubierto al engañador bajo su disfraz, ¿no? Porque hemos visto que todas esas definiciones que vienen del paganismo, lo que hace es crear un dios sincrético, que no es más que cosa que otro ídolo, es un ídolo pagano. Y por eso, como Dios nos dijo que teníamos que hacer, porque esa es nuestra tarea, Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas, ni las opiniones de los sabios. Los teólogos, los sabios nuestros, no tenemos que hacerles caso, por supuesto hay que escucharlos, pero hay que probarlo. Hay que probar si son sabios o no. Ni las deducciones de la ciencia, de la teología, ni los credos o decisiones de concilios, tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías. ¿Por qué? Porque la mayoría de los adventistas, como Jesús lo anunció, va a entrar por la puerta ancha. Y si se reúne un concilio en la conferencia general y levantan la mano para que sea puesto en las 28 creencias de la iglesia adventista, ¿qué van a poner ahí? ¿La puerta estrecha o la puerta ancha? La puerta ancha. Como Dios les mostró en el Juárez. Va a haber muchas reformas, pero ninguna va a ser del error la verdad en nuestro tiempo. Por eso ni las voces de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos personalmente, porque de eso depende de nuestra vida, de si los autoriza un categórico, así dice Jehová, a la ley, al testimonio. Y si no los autoriza un categórico, así dice Jehová, quiere decir que a nuestros sabios o a la mayoría de los concilios, etcétera, etcétera, no les ha amanecido. Por eso, en el conflicto de los siglos, página 683, Elena dice, solo los que hayan estudiado diligentemente las escrituras como verdaderos buscadores de la verdad y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán a quién, al engañador bajo su disfraz, porque hay que desenmascarar a Satanás. Y hay que hacerlo, y por eso a los que lo hicieran, Dios nos manda a predicar el mensaje de los tres ángeles. Porque el mensaje del segundo ángel es claro. Babilonia les dio a beber de su vino a todas las naciones, y no quedó una que no lo bebiera. Y por eso hay que predicar el mensaje de los tres ángeles a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Y hay que mostrarles cuáles son las dos puertas, para que todo el mundo la vea, pueda salir de Babilonia, y en vez de entrar por la puerta ancha, hacerse parte de la sinagoga de Satanás, puede entrar por las puertas de la ciudad de Dios, comer del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente. Y por lo que hicimos en este estudio, sabemos, y sabiendo que el Dios Hijo de la Trinidad es el disfraz de Satanás, el gran engañador, es la abominación asoladora que fue puesta en el lugar de Jesús y pretende robarle su identidad y ocupar su lugar en nosotros, que es la puerta ancha por la que se entra la sinagoga de Satanás para recorrer el camino espacioso que lleva a la perdición, hacer una planta de cizaña madura que refleja plenamente la imagen de Satanás, sabiéndolo, y sabiendo que el santo, el verdadero Jesús, es Jehová, el Señor, y es la puerta estrecha por la que se entra al templo de Jehová, para recorrer el camino angosto que lleva a la vida, hacer una planta de trigo madura, que refleja plenamente la imagen de Jesús, porque esa es la promesa del reino de Dios. Todos nosotros podemos y debemos decidir por qué puerta vamos a entrar y qué camino vamos a recorrer. Y por eso, cuando venga el anticristo, vamos a estar con los apóstatas de la iglesia, justamente, la iglesia madre de las rameras, con la bestia falso profeta, adorándolo y diciendo Cristo ha venido, o después de que caen las plagas, cuando venga el verdadero Jesús, vamos a decir con todos los redimidos, y se dirán aquel día, aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y esa decisión la tenemos que tomar ahora. Porque en ese momento va a ser tarde. Cuando termine el tiempo de prueba para el pueblo adventista y empieza el tiempo de angustia, y el pueblo de Dios ya ha sido probado y sellado, y haya 144.000 columnas del templo de Dios, y sean separados del trigo y la cizaña.
ya va a ser tarde para las vírgenes insensatas. La puerta ya se habrá cerrado. Por eso, este es un mensaje de vida y muerte. Y que, como dijo Jesús, al que lo predique, ¿qué le va a pasar? Va a ser perseguido. Pero, justamente, todo el que siga predicando, a pesar de la persecución que va a venir por causa de la palabra, va a ser parte de la tierra que va a dar fruto. Porque la semilla que sembró ese corazón va a germinar, va a crecer y va a ser una planta madura de trigo con fruto que refleje plenamente la imagen de Jesús. Y a eso fuimos llamados. Esa es la bendición que Dios prometió. Esa es la promesa del Evangelio del Reino de Dios. Y nuestro deseo y oración tiene que ser poder recibir esa bendición y que nuestros hermanos también la puedan recibir. Por eso tenemos que hacer la obra que Jesús les dio a sus siervos fieles. Tenemos que darle alimento a tiempo a nuestros hermanos. También hay siervos malos que comen y beben con los borrachos, en la mesa de los borrachos, en la mesa de Jezabel, y le están dando ese alimento al pueblo adventista. Y la mayoría de ellos sin saberlo, porque siendo ángeles de la Odisea, tienen los ojos cerrados. Y nuestra misión es abrirle los ojos a todos nuestros hermanos. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad y que tengas un hermoso y feliz sábado.